Agradecemos al Señor esta instancia, agradecemos la posibilidad que tenemos el día de hoy también de compartir su palabra. Así que vamos de inmediato a disfrutar de este tiempo, a disfrutar de su palabra, para que el Señor nos ministre este día. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Ahí se encuentra el mensaje del día de hoy. Leemos, dice su palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos con un pasaje sumamente conocido. ¿Quién no ha escuchado alguna vez Juan capítulo 14, versículo 16? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje conocidísimo y lo vamos a titular el día de hoy. El mensaje lo vamos a titular Yo soy. Cuando hablamos de la expresión yo soy, tiene una connotación distinta a la que para nosotros comúnmente podría tener. Por ejemplo, nosotros utilizamos constantemente la expresión yo soy, no sé, soy bueno para esto, yo soy acá, yo soy, etc. Pero cuando Jesucristo, Jesús en el contexto de la Palestina del primer siglo, entre comillas Palestina, porque recuerdan ustedes que cuando vimos los estudios, Palestina es un nombre que surge con posterioridad, pero hablemos en la Jerusalén de los tiempos de Jesús. Cuando Jesús decía yo soy, no era como cuando nosotros decimos yo soy tal o cual cosa, sino que decir yo soy en el contexto del judaísmo era aplicarse para sí un título divino. ¿Por qué? Porque recordemos lo que significa Jehová. Jehová significa yo soy el que soy, más o menos literalmente. Y lo que podría significar que Dios tiene existencia en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para existir. Entonces cuando Jesús dice yo soy, esa es una expresión que para los judíos tiene un sentido sumamente poderoso y distinto al que puede hacernos sentir a nosotros hoy. Cuando Jesús dice yo soy, está haciendo uso de una expresión que viene a argumentar, viene a reafirmar su origen divino, puesto que la expresión yo soy para los judíos es un título divino, yo soy. Muchas veces este versículo tiene un contexto entre el pueblo judío, entre sus discípulos, no entre todo el pueblo. Por eso que quizás con más holgura puede utilizar esta expresión, porque cuando la utilizó y en medio del pueblo, en medio de donde estaban los religiosos de inmediato rasgaban vestidos y querían matarle por causa de utilizar una expresión como esa, puesto que es un título divino. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy divino, yo soy hijo de Dios, igual en esencia. Entonces eso, por supuesto, para los judíos celosos, no cabía en sus cabezas, en sus mentes. Así que la expresión yo soy no es tal y como para nosotros podría ser, sino que para el contexto judío, para el contexto hebreo, es un título divino. Ahora, vamos un poquito al contexto del versículo. ¿Qué significa el contexto? Lo que viene pasando. ¿Por qué Jesús dice esto? Jesús comienza a decir, yo les voy a preparar morada junto a mi Padre para que ustedes vayan y donde yo esté, ustedes también estén. Y Tomasito, otra vez Tomasito. Pensemos que Tomás es el que después de haber estado alrededor de 3 años con el maestro como un discípulo cercano, es el que dijo, cuando hablaron de la resurrección, es el que dijo, si yo no pongo mis dedos ahí en la llaga, en sus manos y en el costado, yo no voy a creer de que Jesús resucitó. No, de otra manera no lo voy a hacer. Por eso es que cuando Jesucristo después entra en escena y ha resucitado y se muestra delante de Tomás y le dice, Tomás, aquí está, mete el dedito, aquí está el costado, mete la manito, aquí, Tomasito, el que siempre, se ha fijado que siempre en los cursos o incluso dentro de la familia siempre hay uno que es un poquito más lento.
que un poquito más lento. Y precisamente Tomás no era el más lento para aprender, sino que Tomás era el más lento para creer. ¿Cuántos Tomasitos a veces hay en la iglesia, en la familia? Tomasitos, esos que les cuesta creer, po. A esos que se les ha enseñado, a esos que se les ha entregado la palabra, a esos que se les ha comentado tantos testimonios y ejemplos, muchas veces de algunos tan cercanos. Tomasito estaba con Jesucristo, estaba dentro de los 12, era un discípulo cercano, pero aún así Tomasito le costaba creer. Muchas veces tenemos así personas dentro de la iglesia que han visto la mano del Señor, que han visto milagros del Señor, que han visto la multiplicación de parte de Dios. Se les ha enseñado el camino, cómo Dios bendice. Sin embargo, Tomasito no aprende mucho. Tomasito es medio incrédulo. Y a pesar de que ha visto tantos milagros y a pesar de que ha estado al lado del Maestro, a Tomasito le cuesta creer. Tomasito tiene problemas de fe. Tiene problemas de creer, y muchas veces tenemos nosotros dentro de las congregaciones Tomasitos. ¿Cuántos Tomasitos hay en sintonía en este momento? Tomasitos que han visto milagros del Señor, pero viene un nuevo problema, una nueva dificultad y se derrumban. ¿Por qué? Pues dicen, ¿ya ahora qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que has hecho siempre, que es confiar en Dios y ver cómo el Señor una vez más obra un milagro en tu vida, en tu familia, en tu economía. Cuando queda sin trabajo Tomasito se desespera y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Y con la economía como está, con el sistema como está, los empleos como están, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi familia? Eso es lo que dice Tomasito. Y a Tomasito tenemos que decirle lo mismo que siempre has hecho. Aprende a confiar en Dios, aprende a creer en Dios, de que Dios te va a sustentar. A Tomasito se le enseñó el camino de cómo Dios bendice, pero a Tomasito le cuesta creer. Y cuando recibe la bendición y está en sus manos, dice, no lo voy a hacer porque me puede faltar. ¿Por qué? Porque Tomasito tiene problemas para creer. ¿Cuántos Tomasitos habrán hoy en sintonía? Tomasitos que necesitan aprender a creer. Entonces Tomasito le pregunta al maestro y le dice, maestro, porque recordemos nuevamente que el Señor está diciendo que Él va al Padre y les va a preparar morada y que donde Él esté, ellos también van a estar. Entonces Tomasito le dice, bueno, pero ¿cómo vamos a ir si no sabemos el camino? No sabemos el camino, no nos has mostrado el camino. Y ahí nuevamente el Señor tiene que decirle, Tomasito, tanto tiempo he estado contigo, Tomasito, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Tomasito, por favor, ¿cómo que no te he mostrado el camino? Llevo contigo casi 3 años, Tomasito. ¿Y no has visto que yo soy el camino al Padre? Por favor, Tomasito, comienza a creer. Ay, Señor, a veces se nos agota un poquito la paciencia con los Tomasitos. Tenemos que orar por los Tomasitos, tenemos que decirle a los Tomasitos que se conecten, tenemos que decirle a los Tomasitos que vayan a la congregación, tenemos que decirle a los Tomasitos que oren, que crean en Dios, que lean su palabra, que se conecten a la transmisión. Tomasitos, conéctense, por favor. Pero el Señor tiene ese amor y tiene esa paciencia con Tomasito. Hasta el último, recuerde que como les mencionaba, después de resucitado, le dice, Tomasito, meta la mano aquí en la mano. Tomasito, meta su mano aquí en el costado. Porque el Señor se da el tiempo y se da la paciencia para enseñarle a este Tomasito. Entonces, dentro de ese contexto, Jesús respondiéndole a Tomasito, dice, Jesús le dijo, ¿a quién? A Tomasito. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí me gusta dar ese énfasis, porque la expresión aquí en la traducción incluye como la I, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Y más bien podría ser una traducción posible, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué diferencia hay en eso, pastor? Hay un leve matiz y una leve diferencia. Vamos a entender un poquito y vamos a ir por parte. La primera expresión que utiliza Jesús dice, yo soy el camino. Jesucristo es el camino y lo va a decir más adelante en el final del versículo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro mediador, nuestro eficiente y único mediador
entre los hombres y entre Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados, murió y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, donde intercede por usted y donde intercede por mí. Eso es lo que hace un mediador. Y eso hace posible que usted y yo, siendo pecadores, siendo personas imperfectas, podamos acceder y a orar al Padre y ser escuchados por Él por causa de los méritos de Jesucristo. Entonces Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es el único puente, si lo podemos decir de alguna manera. Aquí dice yo soy el camino, pero es el único puente, es el único camino que tenemos para llegar al Padre. ¿Y por qué es tan importante llegar al Padre? Puesto que solo en Él hay salvación, solamente en Él podemos encontrar vida eterna, pero en la antigüedad, pensemos antes de Cristo, cuando el sacrificio de Cristo todavía no se efectuaba, e incluso los judíos que buscaban por fe acercarse a Dios, tenían que tener un sumo sacerdote que intercediera por ellos delante de la presencia de Dios, puesto que la nación entera, las personas comunes y silvestres no se podían acercar a Dios porque no había esa santidad, esa investidura. Entonces, por eso que el sumo sacerdote entraba en representación del pueblo una vez al año a la presencia de Dios para clamar y para interceder por toda la nación. Usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia, como lo va a decir el libro de Hebreos. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si tenemos libre acceso, muchas veces no lo hacemos. Y es porque no entendemos y no valoramos lo que realmente significa acceder a la presencia de Dios. Una presencia que estaba limitada para una sola persona una vez al año. Sin embargo, usted y yo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier instancia, podemos acercarnos a Dios, podemos levantar un clamor, podemos rogar a nuestro Señor, porque está en todo lugar y porque gracias a Jesucristo, que es nuestro camino, gracias a Jesucristo, que es nuestro puente, nuestras oraciones llegan hasta el trono de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es eso, qué bendición es esa, que usted y yo podamos orar y que nuestras oraciones sean escuchadas delante de la presencia de nuestro Señor. Que Dios nos ayude a poder hacer uso de este puente maravilloso. Por eso es que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre del camino, ese es el nombre del representante que tenemos, de ese sumo sacerdote que lleva nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestros clamores delante de la presencia de Dios. Entonces, Jesucristo, ese es el camino que nos lleva hasta la presencia misma del Padre. Así que Él es nuestro mediador. Cuando Jesucristo dice yo soy el camino, está diciendo yo soy ese mediador, ese único mediador, como también dice al final, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro mediador, no hay otro mediador válido. No, usted no puede acercarse a alguno de los pastores y decir, ¿sabe, pastor? Por favor, hay personas que dicen, usted ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No es así. Todos aquellos que recibimos a Cristo por causa de los méritos de Cristo tenemos libre acceso al trono de la gracia, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Tenemos la posibilidad de levantar una oración. A lo mejor usted dice, yo no sé orar, pastor, o yo no sé orar muy bien, o tal o cual, ora tan lindo y a mí no me sale. Yo tengo un reparo con eso. Más de alguna vez lo he mencionado. Me recuerdo que alguna vez escuché a alguien, no tengo problemas con este tipo de oraciones, si usted la hace y se siente cómodo, gloria a Dios por eso. Qué bendición. Pero cuando yo hago mi oración con Dios, lo hago de una manera, por supuesto, respetuosa, pero de una manera natural. No transformo mi voz, no adorno con tantas expresiones. Por supuesto que algunas expresiones se utilizan desde el punto de vista de que uno ha conocido la escritura, la palabra, y hay expresiones que uno aprende y va utilizando con regularidad. Pero para ir al ejemplo, en una ocasión escuché a una persona que oraba y levantaba su voz y decía, excelentísimo Padre Celestial de las luces, que estás en el universo, que creaste todo lo que existe, todo lo que hay, la atmósfera y todo, una cosa así. Y después de terminada esa reunión me acerco y le saludo y le digo, hermano, que el Señor le bendiga. Y me dice, gracias, pastor. Gracias, que el Señor también lo bendiga a usted. ¿Y dónde quedó el que estaba orando así?
parece que se transformó en la oración. Yo la verdad lo desconocí, eran como dos personas distintas. Y muchas veces yo creo que eso le pasa a Dios. Que a veces adornamos tanto nuestras oraciones, a veces ponemos tantas expresiones en nuestras oraciones, nos damos tantas vueltas, a veces el lirio de los campos, de los valles, y le ponemos tantas expresiones a veces a nuestras oraciones, que el Señor yo creo que de repente está diciendo, y a ver, ¿para dónde vas? Aunque Él lo sabe, pero ¿para dónde vas? Es como cuando mis hijos se acercan y me quieren pedir algo y la Antonella es demasiado directa y el Benjamín se da muchas vueltas. Entonces le digo yo, Benjamín, por favor, sintetiza, al grano, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y muchas veces Dios nos tiene que decir lo mismo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Ve directo al grano, no te des la vuelta, no nos demos tantos rodeos, no adornemos tanto nuestras oraciones, sino que seamos prácticos. Para mí la oración es un conversar con Dios. Y yo cuando converso con alguien de confianza soy yo mismo, sin caretas, sin falsas expresiones. Y de igual manera tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que ser tal y como somos, sabiendo y teniendo la confianza de que tenemos un mediador que nos ama, un mediador que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que por supuesto llevará nuestras oraciones, nuestro clamor hasta la presencia del Padre. Así que tenemos a Jesucristo como el camino, como el mediador que tenemos directo al Padre. No necesitamos otros mediadores, no necesitamos encomendarnos a tal imagen, a tal santo, a tal santa, no necesitamos colgarnos algo. Yo no estoy en contra de si usted trae una cruz en una gargantilla, no estoy en contra de eso. Hay algunos que se ponen aritos de cruz, yo no estoy en contra de eso. No creo que si lo hacemos con respeto, con transparencia de corazón, creo que no hay nada malo en eso. Pero no necesitamos, hay personas que se toman la cruz así para clamar a Dios, y yo respeto, puesto que esa quizás es la fe que han visto y han aprendido, respeto desde ese punto de vista, pero no colgar una cruz no nos hace más santos, no nos hace mejores, no vamos a tener más fe, nuestras oraciones no van a ser más escuchadas. Si clamamos a un santo, a una santa, nuestras oraciones no van a ser mejor escuchadas. Usted puede respetar a personas, usted puede, por ejemplo, muchas veces se habla de Francisco de Asís. Yo creo que es una de las personas que admiro por su vida, por su aporte, por lo que hizo, desde otra perspectiva, desde otra religión, si lo podemos decir, pero es un hombre del cual podemos sacar muchas enseñanzas y muchos ejemplos. Pero yo no voy a orar en nombre de Francisco de Asís, teniendo a Jesucristo nuestro único suficiente mediador. Él es el único y suficiente mediador, no necesitamos más. No necesitamos más, no, que si te encomiendas a tal o si te encomiendas a cual, te va a ir bien, mira, pruébalo. No necesitamos eso, nuestro único y suficiente mediador es Jesucristo. Ya Él deben ir dirigidas en su nombre deben ir dirigidas nuestras oraciones para que sean escuchadas. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Amén. Entonces Jesús es el camino, es nuestro mediador. Pero también dice, yo soy el camino primero, después dice, yo soy la verdad. Y aquí hay una distinción entre decir la verdad, tener la verdad o ser la verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad. Jesucristo no es que contenga la verdad, sino que Él es la verdad. Y hay una diferencia en eso. Hay una diferencia en eso. Mucho se habla hoy por hoy. Hoy estamos en un tiempo, quizás no sabemos cómo se llama la mayoría de las personas, pero sí vamos a entender lo que se llama el postmodernismo. En el postmodernismo, una de las cosas más evidentes que podemos visualizar dentro de nuestra sociedad es que todas las cosas se vienen a relativizar. Lo que antes era bueno ya no lo es, o no lo es tanto, o no es tan importante. Hay un cambio muchas veces de valores dentro de la sociedad. Hay, por supuesto, algunos cambios necesarios y que avanzan incluso hacia los principios divinos,
Por ejemplo, muchos dicen, no, ¿qué pasa ahora con las mujeres, el respeto a las mujeres y esta cosa, que el feminismo y etcétera? Lamentablemente el feminismo es una reacción a la maldad humana, a aquellos hombres que han abusado, que han hecho mal uso de su posición o de su fuerza predominante sobre la mujer, no solamente desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista del sistema, etcétera. Pero ¿por qué surge esto? Surge esto por causa de la maldad de los hombres. No habría feminismo si no hubiese maldad. Y no, cuando digo de los hombres me refiero a la raza humana, no solamente al hombre en particular, sino que hay una maldad generalizada. Porque muchas veces dice, otra vez, violencia contra una mujer. Pero resulta que yo más bien diría, otra vez hay violencia en la sociedad. Lamentablemente, a veces las víctimas más fáciles son los más débiles, las mujeres, los niños, los menores. Pero lo triste para mí es la violencia que hay dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos que esta sociedad está como peleando determinados valores, y cuando nosotros vamos a tiempo de Jesucristo, cuando Él valorizó a las mujeres, cuando Él hablaba con las mujeres cuando no se podía hablar con ellas en público, cuando Jesucristo habló con una extranjera, cuando no debían ser ni siquiera consideradas por ser mujer y por ser extranjera, cuando Jesucristo se entrevista, si lo podemos decir de alguna manera, con la mujer samaritana, una mujer que no tenía un buen testimonio. Sin embargo, Él habló con esta mujer. De hecho, ella se lo enrostra y le dice, ¿por qué tú, siendo judío, hablas con una mujer samaritana? Pero Jesucristo rompió esquemas, Jesucristo se acercó a los niños, consideró a los niños, Jesucristo consideró a las mujeres, las validó dentro de su ministerio. Tuvieron un lugar importante, un lugar preponderante en una sociedad en la cual las mujeres no eran ni siquiera contadas, ni las mujeres ni los niños eran contados. Entonces, cuando hoy se están dando ciertas luchas en esta sociedad y nosotros vemos que Jesucristo ya dio un paso inicial, pero nos hicimos los lesos, nos olvidamos, y entonces estamos viviendo las consecuencias de esa lejanía del mensaje divino, del mensaje de Cristo, porque Jesucristo vino a honrar a las mujeres, vino a dignificar a las mujeres, a los niños, y por supuesto, dentro de ese contexto, siempre toda vida humana tiene un valor excepcional para Jesucristo, el respeto, el prójimo, etc. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque en la época del posmodernismo hay verdades que son relativas, casi todas las verdades son relativas. Entonces usted puede decir, no, yo creo en Cristo. Ah, sí, bueno, eso habría que verlo. Yo creo, pero hasta por ahí nomás. Pero cuando hablamos de Jesucristo no hablamos de una religión, no hablamos de determinados principios, de un determinado grupo de doctrinas, de puntos teológicos de los cuales seguimos o creemos, sino que Jesucristo trasciende mucho más que eso, más que las normas que tenemos en la iglesia, más que los principios doctrinales que tenemos en nuestra iglesia o en la de otra iglesia. Jesucristo trasciende a eso, porque Jesucristo no es un cuerpo doctrinal ahí escrito. Jesucristo no contiene la verdad, Jesucristo no dice la verdad, Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad. Y esa verdad es la que usted y yo, una verdad que a pesar de lo que se piensa en estos tiempos, es una verdad absoluta, no una verdad relativa, no un puede ser, no un quizás, sino que Jesucristo es la verdad. Y en base a esa verdad es a través de la cual usted y yo debemos vivir. Cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, no solamente nos está diciendo que Él es la verdad desde el punto de vista de lo intelectual, de decir, perfecto, Jesucristo sí es la verdad, sino que también nos está mostrando el camino. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y al mostrarse como la verdad, Él es nuestro único y suficiente modelo a seguir. Y ahí quería llegar, costó un poco. Jesucristo es nuestro único y suficiente modelo a seguir. Jesucristo es el modelo que usted y yo debemos seguir. Los pasos que dio Jesucristo son los pasos que usted y yo debemos aprender a dar en la vida. De acuerdo a Jesucristo es como usted y yo debemos aprender a vivir.
El mismo Evangelio de Juan nos va a decir en el capítulo 1, versículo 12, dice al Padre, nadie le vio jamás, y de ahí en adelante, los versículos exactos no los recuerdo en este momento, pero va a decir al Padre, nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Romanos 8:28 va a decir, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su unigénito Hijo Jesucristo. ¡Wow! Ese es el propósito inicial. Génesis, en el primer capítulo Génesis se nos habla de la creación, y cuando llega la creación del hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen, esa semejanza es la que Jesucristo viene a proyectar. Cuando dice yo soy la verdad, nos está diciendo yo soy el modelo que ustedes deben seguir. ¿Cuánto nos cuesta seguir el andar de Cristo? ¿Cuánto nos cuesta seguir los principios de Cristo? Vivir como Él vivió. Por supuesto que es un desafío, pero no estamos solos. No estamos solos. Tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda a vivir este camino y la verdad que el Señor nos ha mencionado. Y nos ha mencionado no solo desde lindos discursos, sino que desde su vida, desde su manera de vivir, y es la cual usted y yo debemos imitar. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, Él está haciendo referencia a un estilo de vida. Como Él se condujo, usted y yo nos debemos conducir, porque ese es el modelo que usted y yo debemos seguir. Vamos con el tercer y último punto de este versículo, porque Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la consecuencia de las dos cosas que hemos visto anteriormente. La vida, la salvación, la vida eterna, esa vida eterna que vamos a encontrar con Jesucristo, a eso hace referencia. Jesucristo dice, yo soy la vida. Esa vida que vamos a encontrar no solamente mientras estemos en este cuerpo, sino que esa vida que vamos a encontrar en presencia de Dios y por la eternidad. Pero esa vida que es la consecuencia, es una consecuencia de los puntos anteriores, porque cuando entendemos verdaderamente de que Jesucristo es el camino y que a través de ese camino transitamos al Padre y alcanzamos salvación por esa mediación de este sumo sacerdote perfecto que se presenta delante de Dios y que intercede por nuestra vida y que hace llegar nuestras rogativas y plegarias delante del Padre. Y cuando nosotros entendemos de que Él es nuestro mediador y que también Él es la verdad y que ese es el estilo de vida el cual debemos llevar, que nuestra vida se debe amoldar, que se debe semejar, que debe imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esas dos cosas, entendemos la mediación como Jesucristo como camino y entendemos ese estilo de vida que debemos de llevar como Jesucristo la verdad, entonces podremos disfrutar de la consecuencia, que es Jesucristo la vida eterna, la salvación. Y siempre lo he mencionado, cuando hablamos de la vida eterna, muchas veces se habla solamente de una condición futura, pero la vida eterna también es una condición presente. Ciertamente en plenitud la viviremos cuando estemos en presencia de Dios, pero también la vida eterna tiene una realidad presente, y esa realidad presente es que estamos en presencia de Dios, es que nuestra vida es conducida por Él, es que vivimos una vida sobrenatural porque el Señor se hace cargo y nos guía a nuestra vida y cada circunstancia que nos toca enfrentar, por difícil que ésta sea, el Señor está con nosotros y muchas de ellas terminan para bendición. A pesar de lo difícil que puedan parecer, el Señor las encamina para bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ir al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir la verdad de Jesucristo, imitando sus pasos, imitando sus caminos. Entonces es que recibimos esa consecuencia de la vida eterna, consecuencia que disfrutamos en el presente, pero que se disfrutará en plenitud cuando estemos a la diestra de nuestro Señor, ahí junto con Jesucristo, sentados, disfrutando de esa gloriosa presencia del Señor. No sé si usted, pero yo tengo la esperanza de la vida eterna. No porque sea tan bueno, no porque sea tan simpático, ni tan encachado como dice mi padre, sino que tengo la esperanza de la vida eterna, porque me aferro a Cristo, de que es mi mediador, y porque cada día procuro, con la ayuda de su Espíritu Santo, vivir de acuerdo a esa verdad que Él nos mostró,
poder servir al Señor y poder vivir como ese ejemplo que Él nos dejó. Entonces creo que por su palabra, como nos enseña hoy, podremos disfrutar de esa vida eterna, eternamente en presencia de nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro mediador, no hay otro mediador, no es necesario. Jesucristo es el único y suficiente mediador al Padre. Tomasito dijo, ¿cuál es el camino? Muéstranos el camino. Y el Señor tiene que decirle, Tomasito, yo soy el camino. Tomasito, yo soy la verdad. Tomasito, yo soy la vida. Hermano querido, a lo mejor a ti te ha costado creer y estás dando a lo mejor tus primeros pasos. O a lo mejor ya llevas tiempo. Y así todo como Tomasito, has visto milagros del Señor. Has visto la mano de Dios. Pero cada vez que te ves enfrentado a una dificultad nuevamente, tienes esas luchas de fe. Tomasito, cree, porque Dios, que es todopoderoso, ha enviado a su Hijo y Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida y en Él encontraremos la salvación, la vida eterna y por supuesto disfrutaremos esta vida que el Señor nos ha permitido vivir también en el escenario de esta tierra, porque su bendición trasciende. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que pueda quedar en nuestros corazones, que podamos quedar ahí, como dicen algunos, rumiándola, que podamos quedar mascando esta palabra y que pueda ser de bendición para nuestra vida en todo momento, en todo tiempo, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, es una fuente inagotable de vida que salta para vida eterna.